Gerardo Esquivel es investigador, director de la revista Estudios Económicos que publica el Colegio de México. Gerardo, bienvenido. Primero, ¿estás de acuerdo con Carlos Slim? Y después hacemos el análisis y desmenuzamos todo lo que hay que desmenuzar. ¿Qué tal? Buenas tardes. No estoy de acuerdo. Me parece que la propuesta carece de lógica y que los supuestos beneficios que traería a los trabajadores no serían tales. Yo creo que hay distintos problemas en la propuesta que podemos discutir con mucho gusto. A ver, uno de las razones o argumentos de Carlos Slim que yo estuve buscando tiene que ver con mejorar la productividad. Y fíjate que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en una investigación junto con The Economist, refleja que conforme más horas trabajamos, la productividad decrece, no necesariamente incrementa. Así es, ese es uno de los primeros problemas que tiene la propuesta. De hecho, la idea de que tengamos jornadas laborales más cortas, semanales, no está mal. Lo que no tiene sentido es pensar que podemos trabajar 11 horas diarias con la misma productividad o incluso mayor. Eso me parece que es un problema en la lógica de la propuesta misma, porque ya con 8 horas de trabajo posiblemente alcanzamos el punto de productividad más alto. Trabajar más horas de esas, como lo propone el señor Slim, pues simplemente repercutiría en una menor productividad de los trabajadores que trabajarían, como lo está proponiendo él, hasta 11 horas diarias. Pero con 11 horas trabajadas, lo que yo estoy entendiendo es que la OCDE defiende una propuesta de menos horas de trabajo. Bueno, menos horas al día está bien. Exacto. Es decir, eso sería lo lógico. Digamos, si quisiéramos reducir la jornada, quizá tendríamos que pensar en reducirla de 8 horas diarias a 7 horas, por ejemplo, y trabajar los 5 días de la semana, de tal manera que trabajaríamos 35 horas a la semana, pero no en este esquema que propone el señor Slim. Ese es el problema que yo le veo. Además, por supuesto, del hecho de que el principio del que parte el señor Slim, de que si trabajamos 3 días a la semana, el resto se dedicaría a cultivarse, a convivir con la familia, etcétera, no necesariamente ocurriría eso. Posiblemente lo que ocurriría en una circunstancia como esa, considerando además los bajos salarios de los trabajadores en México y en buena parte de América Latina, es que un trabajador en esas condiciones posiblemente lo que buscaría es un segundo empleo, porque el problema fundamental de los trabajadores latinoamericanos, yo diría, es el de los bajos ingresos más que el de una jornada laboral demasiado larga, que es un poco lo que supone el señor Slim. Y esa era la siguiente pregunta que yo te iba a hacer. ¿Qué trabajador en Latinoamérica que siente que o no tiene seguro o que gana poco o que tiene una familia va a acceder a trabajar solamente esos 3 días con esas 11 horas y creer que no va a buscar un segundo empleo? Así que en nombre de que más personas se integren al mercado laboral, para ti no funciona la idea de Carlos Slim, ¿correcto? Así es, no solo eso, sino que además podría tener implicaciones negativas en los ingresos de los trabajadores, porque si estamos pensando que posiblemente un número de trabajadores, incluso si se mantuviera el salario con la jornada laboral más pequeña, si hay más gente buscando trabajo, que podría ser el caso de la gente que buscaría un segundo empleo, pues eso presionaría a la baja los salarios de los trabajadores. Entonces yo creo que es por muchas razones es que no tiene sentido. El señor Slim está pensando en un tipo de trabajador que ya no hay tantos en América Latina, que son los trabajadores como los de su empresa, como los de Telmex, que están pensando que se pueden jubilar relativamente pronto además. En el caso de México y América Latina, el grueso de los trabajadores hoy en día, después de las reformas de la seguridad social, de hecho, el problema que se van a enfrentar es que no se van a poder jubilar tan jóvenes. De hecho, al revés, como no están ahorrando lo suficiente en sus esquemas de pensiones individualizados, Exacto. posiblemente tendrán que trabajar incluso más años de los esperados. Entonces, el tipo de propuesta que está planteando el señor Slim es para un trabajador que ya no existe tanto en América Latina, o que son la minoría, que son como los trabajadores de la empresa Telmex, que tienen un acuerdo laboral muy beneficioso para ellos, que se pueden jubilar relativamente pronto, y a ellos sí tienen que ofrecerles una alternativa, si quieren que trabajen más tiempo, que es reducirles el número de días laborables. Entiendo yo El que... resto de los trabajadores no estamos en esa situación. Perdón la interrupción, perdón la interrupción. Entiendo yo que uno de los primeros en proponer una idea similar a esta fue en 1930, John Maynard Keynes, cuando hablaba justamente de que progresivamente, conforme mejoraran los estándares de vida y también los salarios, y subrayo el tema de los salarios porque eso no ha sucedido en muchos países de América Latina e incluso en países desarrollados hay un problema con el crecimiento de los salarios, la gente podría trabajar poco a poco 15 horas a la semana hacia 2030. ¿Creerías tú entonces que la propuesta de Carlos Slim se puede aplicar solamente para algunos países desarrollados, no necesariamente para América Latina, y ni siquiera hemos incorporado el tema de los trabajadores informales, Gerardo? Así es, en efecto, yo creo que tiene sentido en un esquema en un país desarrollado donde el tema no es de bajos ingresos,
sino el tema sí puede ser cómo buscar espacios en la jornada para convivir más con la familia, reducir la carga laboral. Pero cuando se ha resuelto el problema de los ingresos, cuando no, como es el caso de México y de América Latina, una propuesta de este tipo creo que no es tan viable, creo que no entiende la lógica que subyace al mercado laboral, en donde el problema es fundamentalmente una baja remuneración de los trabajadores, y que entonces creo que la propuesta en ese sentido es incorrecta, parte de un diagnóstico equivocado, y creo que en ese sentido es que no es viable y no creo que vaya más allá de una ocurrencia de un seminario como lo planteas. ¿Cuántas horas trabajas toda la semana? Bueno, yo trabajo bastantes más porque el trabajo de los académicos es muy peculiar y tiene una dinámica muy especial y acepto muchas cosas. Entonces yo trabajo mucho más de 40 horas a la semana. Bueno, y no Pero lo hago muy... y no hemos incorporado el tema de la tecnología, que lo vamos a hacer en los próximos días, de la obsolescencia de los trabajadores en función de los adelantos tecnológicos. El investigador Gerardo Esquivel, desde Ciudad de México, gracias por tu análisis.